Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo dónde y en qué momento estén viendo esta presentación. Eh, Soy Ángel Huitrón, a sus órdenes, una vez más con ustedes. El día de hoy, preparamos eh, una presentación en el marco del Día Blanco 2025 para hablar sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, Acción por el Clima. Agradezco a Ángel Manuel Huitrón Sobrado, quien el día de hoy no se encuentra. Él radica en la ciudad de Mérida, Yucatán, y desde allí, organizamos este tipo de actividades, pero el día de hoy no pudo estar con nosotros y acompañarnos, pero bueno, él participó también en esta presentación. Eh, quiero, Queremos comentar por qué existe el Día Blanco. El Día Blanco es una actividad, es un proyecto que desarrollamos en el plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria con la idea de sensibilizar, de concienciar al estudiantado respecto a la urgencia de disminuir el impacto ambiental de manera negativa. O sea, no podemos continuar impactando al medio ambiente. El día de hoy vamos a ver qué pequeñas acciones podemos realizar, qué pequeñas acciones podemos implementar en nuestra vida diaria y, por supuesto, esta labor tan importante que tiene la educación y específicamente la Escuela Nacional Preparatoria en sus 9 planteles. Eh, con esto estamos invitando a nuestra comunidad preparatoriana a la reflexión sobre qué estamos haciéndole al planeta. Estamos viviendo en un ser vivo, estamos viviendo en un planeta que reacciona, lo agredimos y él nos agrede, él reacciona, hay consecuencias de todo lo que nosotros hacemos y no son buenas estas consecuencias. La Agenda 2030, en la Agenda 2030, la Organización de las Naciones Unidas está muy preocupada porque no vamos a lograr este objetivo. No vamos a conseguir la disminución del impacto ambiental a pesar de algunos cambios que sí se han hecho en algunos países, pero no en todos. Desafortunadamente, continuamos con países que no han querido entender que sí estamos impactando de forma importante al ambiente. Y bueno, la prueba está, por ejemplo, que hoy en la Ciudad de México es un día de contingencia. ¿Qué significa un día de contingencia? Que tenemos una inversión térmica tan importante, tenemos un calentamiento global tan importante que la emisión de gases no ha podido salir por el efecto invernadero, no ha podido salir de la atmósfera y entonces está contenida en donde nosotros vivimos y nos piden, nos solicitan que no hagamos ejercicio al aire libre porque nos podemos enfermar, porque se nos van a irritar los ojos, se nos van a irritar las mucosas, porque nos vamos a enfermar de la garganta, porque nuestros pulmones se llenan de aire contaminado, de dióxido de carbono y evidentemente nos piden que tampoco utilicemos nuestros automóviles. Una buena cantidad del parque vehicular es guardado el día de hoy para no ser utilizado debido a la inversión térmica. Y quien piense que esto no ocurre, pues ahí está el mejor ejemplo de que sí está ocurriendo. El cambio climático es una variación del clima que está causado por, evidentemente, lo que le estamos haciendo al planeta. Estamos talando árboles indiscriminadamente en donde no está permitido la tala de los árboles. En México hay cientos de cerros que están ya casi totalmente destruidos. La gente ya los invadió. La política habitacional, la política de vivienda de este país ha sido rebasada y la gente que no tiene posibilidades de vivir invade las zonas de reserva, invade lo que antes eran espacios de siembra y con esto están destruyendo los pulmones por medio de los cuales nosotros generamos oxígeno o ayudamos a recibir agua a través de los mantos freáticos.
Tenemos temperaturas extremas, por supuesto, por el calentamiento global, por la emisión del dióxido de carbono de los automóviles y de las industrias. Tenemos un derretimiento de glaciares y el aumento del mar que ya está ahorita 3 centímetros arriba de lo que debería estar. Y con esto traemos problemas como cuáles, como ciclones, como tormentas, como tsunamis, como inundaciones. Evidentemente, el cambio climático y las altas temperaturas generan incendios forestales, ¿sí? Existen también en otras temporadas del año sequías y escasez de agua, y tenemos el desplazamiento de muchas comunidades precisamente porque están siendo vulneradas. Ahí tenemos en esta diapositiva fotografías de gente que se tiene que ir de esos lugares en donde están habitando. Primero, habitaron lugares donde no debieron haberlo hecho. ¿Pero por qué? Pues porque no tenemos políticas de vivienda accesibles. No hemos logrado darle una casa a la gente que la requiera. Por lo tanto, ellos se ven en la necesidad de invadir predios, de invadir cerros, de invadir sierras, de invadir lugares que no son adecuados para vivir, con todos los problemas de sanidad, todos los problemas de riesgo que existen en esos espacios, ¿no? Eh, ¿Cuáles son nuestras proyecciones futuras? La Organización de las Naciones Unidas dice que hay puntos, hay objetivos de nuestra Agenda 2030 que vamos a tardar hasta 40 o 50 años en cumplirlos. Si nosotros no tomamos medidas, la Tierra se está calentando, va a aumentar de temperatura. Al estar aumentando constantemente de temperatura, el agua se evapora. Al generar evaporación, se generan nubes mucho más grandes, y estas nubes lo que están haciendo es generar y acumular una gran cantidad de agua, y esta agua cuando llueve inunda las ciudades, inunda los lugares, desborda presas, desborda ríos, desborda, y al hacerlo destruye comunidades completas. Todos estos desastres que además también cuando llueve se deslavan los cerros, ese lodo, esa tierra, esos árboles que se van arrastrando con el lodo, va destruyendo las viviendas de los seres humanos. Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Es gravísimo lo que está ocurriendo en el planeta y no estamos haciendo mucho. Estamos haciendo algunas cosas, pero no es suficiente. ¿Cuántos de nosotros, háganse esa pregunta, cuántos de nosotros seguimos utilizando gasolina? ¿Cuántos de nosotros nos subimos a un transporte público que utiliza gasolina? Sí es cierto que hay ciudades como la Ciudad de México que ha hecho un esfuerzo, pero no el suficiente, ¿sí? El esfuerzo es, tenemos un trolebús que se maneja con luz, tenemos un metro que se maneja con electricidad. Sí es cierto, tenemos estos esfuerzos, pero todavía tenemos muchísimos transportes como microbuses, camiones, taxis, etcétera, que utilizan energías no renovables, como la gasolina. Y la gasolina es la que más contamina al ambiente. Y por eso hoy tenemos el tema del efecto invernadero que nos mantiene en nuestras casas sin poder hacer nuestras actividades, ¿no? O si las hacemos, tenemos que movernos en un transporte que también contamina. Entonces, ¿cuál es la solución? No hemos invertido en energías renovables. Cuántos de nosotros en nuestra casa seguimos utilizando la energía eléctrica? El 99%. ¿Cuántos de nosotros tenemos un calentador solar? ¿Cuántos de nosotros usamos la luz solar para alumbrar nuestras casas? Casi ninguno de nosotros. No estamos fomentando la reforestación ni la conservación de los ecosistemas, sistemas.
Desafortunadamente hay muchas necesidades en este planeta, en este país, por supuesto, en México, y uno de ellos es la vivienda. La gente necesita una casa donde vivir. Y si el gobierno no le permite, el gobierno no le da facilidades, el trabajo no le da opciones, no gana lo suficiente, lo que va a hacer es invadir un predio en un cerro y ahí va a vivir. Y un día se van a juntar 50 personas y ahí van a vivir. Y un día van a exigir agua, y un día van a exigir luz, y se van a colgar de un poste el más cercano para tener energía eléctrica. Y en lugar de plantar árboles, estamos plantando casas. Y en lugar de permitir que el subsuelo o el suelo obtenga agua y el subsuelo la transmita a nuestros mantos freáticos para tener agua, estamos construyendo cemento. Y el cemento, pues no permea el agua. Estamos asfaltando, estamos llenando de cemento al planeta. Lo estamos cubriendo con una capa de cemento y asfalto y entonces el planeta se está muriendo. No hemos, este gobierno, ni los anteriores, ni muchos, han implementado políticas climáticas verdaderamente efectivas. No hay incentivos para que la gente compre un auto eléctrico o híbrido. Es más, cuando tú le preguntas a alguien por qué no tienes un eléctrico, lo primero que te contesta es porque es muy caro. Te contesta, porque no tengo un híbrido, porque es para ricos. Y los ricos son muy pocos, desafortunadamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de la gente que tiene un automóvil es de gasolina. Y entonces sigue contaminando. Pero tampoco hay un incentivo para que esa persona cambie su auto por eléctrico. El gobierno anunció no hace mucho que iba a hacer autos eléctricos. ¿Saben qué? Eso lo escuché yo hace muchos años y no ha ocurrido. Ok, ojalá, ojalá algún día ocurra, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos frenar el cambio climático. Actividades muy simples. Una de ellas, ¿cuántos de nosotros verdaderamente reciclamos? Fíjense bien, en sus casas, ¿cuántos botes de basura tienen? Mínimo deberían de tener dos. Mínimo, que es orgánica e inorgánica, y la mayoría nada más tiene uno. Los que tenemos dos, o hasta más, porque a veces sí separamos el cartón o las latas, los que tenemos dos o más, sacamos las bolsas de basura, pasa un camión en la Ciudad de México y hasta hoy no hay un camión que pase los lunes a recoger el papel, los martes a recoger el metal, los miércoles el vidrio y los jueves la orgánica o la inorgánica. No es cierto. Pasan y avientan todo y todo lo revuelven. Y entonces todo este trabajo que nosotros estamos haciendo en las casas se echa, ahora sí que literalmente se echa a la basura en el camión cuando la recogen. No tenemos políticas eficientes de la separación de la basura. No tenemos contenedores, en las casas no tenemos y no reciclamos. Hay cosas muy sencillas como nos bañamos y no nos duchamos, utilizamos 15, 20 minutos para bañarnos, cuando una ducha debería durar no más de 5 minutos, 6 minutos es suficiente para que te duches bien. No optamos por transportes sostenibles, no usamos bicicleta, no usamos scooter, no usamos patineta, no caminamos. Todos queremos subirnos a un Uber, a un Didi, a un taxi, todos queremos subirnos a nuestro auto. Las tres R's que nos enseñaron desde la infancia, reducir, reutilizar y reciclar, no las utilizamos. Seguimos comprando plástico, seguimos yendo a tiendas donde nos dan bolsas de plástico, seguimos aceptando bolsas de plástico, seguimos tomando agua en botellas de plástico cuando yo debería de comprarme un vaso en donde puedo llenar mi vaso con agua y traerlo y moverlo y venirlo y lavarlo y ese, pues creo que me va a durar 10 años y la botella la tiro y otra vez se la llevo a una industria y otra vez se vuelve basura y otra vez le tienen que pagar a alguien para que la lleve y la transporte, aunque sea reutilizable. Hay todo un proceso para
la reutilización. Entonces, es mejor que yo tenga un vaso o un recipiente en donde yo me pueda llevar mi agua y lo pueda lavar y vuelvo a llevar diariamente y no diariamente tirar o al mes tirar 20 botellas de plástico, ¿no? O de PET. La educación es importantísima en México. Yo siempre he apostado, siempre, claro, soy docente, yo siempre he apostado porque si nosotros educamos a la juventud, nosotros vamos a salvar al planeta. A nosotros quizás ya no nos dé tiempo, pero a las nuevas generaciones sí. Y cuando hablo de las nuevas generaciones, hablo de toda la gente que van a nacer a partir, o ya nació y apenas tiene, o está en la primaria, en la secundaria, y los que van a seguir naciendo. Son los que tenemos que, por los que tenemos que preocuparnos y son a los que tenemos que educar para salvar a este planeta. Es importante incluir en la educación, en la currícula, materias, asignaturas para crear conciencia climática. Es importantísimo que desde los primeros años hablemos sobre temas de conciencia climática. Tenemos que fomentar hábitos sostenibles como cepillarse los dientes con un vaso de agua. La mayor parte de la gente se lava los dientes con la llave abierta. Tenemos que preparar a nuestras futuras generaciones para enfrentar este cambio climático. Tenemos que decirles que no pueden comprar más eh, prendas de vestir hechas con pieles de animales, porque estamos extinguiendo a los seres vivos. Y eso son parte fundamental en el bioclima, en el clima de nuestro país, en el ecosistema de nuestro país. Es cierto que en la Ciudad de México tenemos estos pequeños esfuerzos como redes de transporte público, los que antes le llamábamos trolebuses, estos camiones que utilizan electricidad porque van conectados a una red de cables en la parte de arriba. Me parece que son un buen esfuerzo, sin embargo, me parece que ya son un poco arcaicos porque deberían de ser eléctricos con una pila y no andarse colgando de un cable. Pero bueno, ¿por qué? Porque fíjese, si un cable pierde luz o ya no tiene luz, ese camión camina muy poquito porque se cargó, pero no tiene autonomía para moverse todo a su ruta. Y si el cable no tiene luz, todos los camiones no se van a poder mover. En cambio, si cada camión tuviera una pila, y si se descompone una pila, se descompone un camión, no se descomponen todos los camiones. Pero bueno, son esfuerzos, ¿no? Y eso hay que señalarlo, ¿no? Los trolebuses existen en la Ciudad de México hace 60, 70, 80, 60, 70 años más o menos. Y estos nada más son renovados, ¿no? Pero la idea que la continúan es buena. Tenemos que incentivar a empresas para reducir su huella de carbono, es decir, que no impacten al ambiente, que generen menos dióxido de carbono y que contaminen lo menos posible. Tenemos algunos proyectos de energía renovable, ¿sí? Como en algunas ciudades. Por ejemplo, esta fotografía que está abajo de la energía eólica es Mérida, Yucatán. Es una maravilla que Mérida, que es primero en muchas cosas, tenga y sea ejemplo de esto. Ojalá y en algunos otros estados se repita esta actitud de sumar energías limpias, ¿no? ¿Cómo puedes hacer la diferencia? Pues tienes que reducir tu consumo de energía. Si sales de un espacio, apaga la luz. Si no estás en un espacio, no prendas la luz. Si puedes bañarte sin prender la luz porque hay una ventana que te da la suficiente luz, báñate sin luz. Participa en iniciativas comunitarias como limpia de calles, desasolve de coladeras, etcétera. Recoger basura. ¿Por qué? Porque eso evitaría desastres naturales como inundaciones, como enfermedades, ¿sí? Como cambio climático, como evitar el efecto invernadero. Por supuesto, participa
en acciones sociales como en tu alcaldía, en tu gobierno, iniciativas que emite la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las escuelas a través de los modelos de Naciones Unidas, etcétera. Educa a otros sobre la importancia del cambio climático, ¿sí? Es importante. Hace muchos años recuerdo que mi papá, en paz descanse, me decía, en la vida tienes que hacer tres cosas. Me decía, ten un hijo, planta un árbol y escribe un libro. Eso de planta un árbol es importante, es necesario. ¿Por qué? Porque si todos los millones de personas que vivimos en este planeta, plantáramos un árbol, imagínense la cantidad de árboles que existiría. Imagínense lo hermoso que sería nuestro ambiente lleno de árboles, ¿sí? Que además los árboles tienen una función, ¿no? Generan oxígeno, transportan el agua, son lugares para habitar de otras especies, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que actuar ahora. Hay que hacer algo hoy. Tienes que organizar cómo lavar tu ropa, tienes que utilizar el transporte público, tienes que conducir menos, come menos carne. Alguien me preguntaba, ¿y qué tiene que ver comer carne con el impacto ambiental? Bueno, es muy simple. La carne regularmente viene de ranchos o de lugares lejanos a las ciudades en donde se cultiva, en donde en donde se cría el ganado, de donde se obtiene la carne. Y ese transporte contamina las ciudades. Sí, es una cantidad impresionante de camiones que tienen que venir a las ciudades para traer la carne. ¿Cuál es la recomendación? Compra productos locales. ¿Sí? Si tú compras productos locales, es muy probable que ese transporte no sea muy largo, no sea de mucha distancia y por ello llega más rápido. Y entonces no hay un impacto ambiental, porque si tú comes lo que alguien cultiva a 2 kilómetros de tu casa o a 10 kilómetros de tu casa, es menos tiempo en el que llega para que tú lo tengas. Recicla, ¿sí? Utiliza tus propias bolsas, ya no uses plástico para nada. Utiliza tus propias bolsas, lleva tus bolsas, cuando vayas al súper, cuando vayas de compras, cuando vayas al mall, cuando vayas al centro comercial, lleva tus bolsas de papel que ya te dio en otra ocasión y reutilízalas. Toma duchas de 5 minutos. Sí, utiliza en la medida posible, hay moda ecológica, hay ropas que sí se reciclan. ¿Sí? Desenchufa lo que no estés utilizando. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a dejar enchufado muchos aparatos que ni siquiera estamos utilizando. Lo que les decía, no compres botellas de agua, rellena y reutiliza. O sea, tienes un vaso o un cilindro o una botella de algún material reciclado, reciclable, por supuesto, la utilizas muchísimas veces durante mucho tiempo y lo llenas y la tomas y no la tienes que estar tirando una botella de agua todos los días. Apaga las luces. Eso es bien sencillo y todo el tiempo. Estamos viendo la tele y estamos con la luz prendida. Cuando vamos al cine nadie prende la luz, al contrario, si te prenden la luz te enojas. Pues igual la tele se ve mucho más agradable, se ve mejor, se disfruta más cuando la luz está apagada. Tenemos todo prendido, hay habitaciones prendidas y no hay alguien ahí adentro. Estamos consumiendo el planeta. Eh, esta charla tiene como objetivo invitar a la reflexión, pedirles que tomen en cuenta estos pequeños comentarios, que consideren que lo que está pasando es algo muy grave. Es un riesgo muy alto. Si no cuidamos un planeta, nos vamos a quedar sin planeta y solo tenemos uno. Muchas gracias, agradezco su atención para esta charla que con mucho gusto Ángel Manuel y un servidor organizamos en el marco del Día Blanco 2025, 21 de marzo. Y bueno, pues, ¿por qué no? Vístanse de blanco. Gracias, que tengan bonito día.